Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Me he puesto este protector facial porque está en nuestros estudios el presidente de la República, Francisco Sagasti, a quien le damos la bienvenida. Estamos manteniendo y respetando los protocolos, presidente. Así es, muchísimas gracias, Nicolás, y a todos los oyentes de Exitosa. Como estamos a distancia y tiene ese protector facial, si no es problema, por supuesto que voy a quitar. Por supuesto. Para poder que me entiendan un poco mejor. Presidente, es decir, yo creo que todos los peruanos tenemos claro que usted no es responsable del país que se ha encontrado. O sea, nadie le podría echar la culpa a Francisco Sagasti de este desmadre nacional que vivimos. Y en segundo lugar, yo creo que todos somos conscientes de que usted tiene poco tiempo. Es decir, estamos en medio de una pandemia, hay elecciones, y usted tiene unos pocos meses para gobernar el país. Pero yo creo que usted debería ser consciente de que precisamente por estas circunstancias es tan importante dar un mensaje de que las cosas pueden ser distintas en el Perú. Es decir, no solo en el sentido de tener un presidente que no nos robe, es decir, no estar preocupándonos por cuánto se va a levantar del erario nacional, sino que empiece a resolver los problemas en función de los intereses de la gente. Sí, gracias, Nicolás. Yo creo que de eso se trata. Soy muy consciente, usted verá, del limitado tiempo que tenemos y la enorme responsabilidad que tenemos. Pero si me permite, antes de empezar, yo quisiera hacer una mención a algo realmente muy triste que vimos el día de ayer. Ayer me tocó estar en el grupo 8 a recibir los restos del alférez de la Marina, Gustavo Valladares Neira, que falleció en un ataque terrorista. Un ataque de narcotraficantes. Él murió y realmente ver a la familia devastada ha sido para mí un golpe muy duro. Tenemos que seguir luchando contra el narcotráfico, tenemos que seguir luchando contra el terrorismo de una manera frontal. Y lo que fue aún más emocionante y realmente importante para mí es que su hermano menor va la próxima semana al mismo lugar donde murió su hermano a servirse de todo eso, ¿no? Yo creo que ese tipo de sacrificio, yo creo que esa entrega que tenemos de jóvenes como Gustavo y como Manuel es lo que el país necesita ahora, realmente. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Y no solamente eso, sino al ver personas con esas características es que nos devuelve la fe en el país. Ahora, presidente, hablando precisamente de fe en el país, en el origen de toda la crisis, si uno lo pudiera resumir de alguna manera, está el problema en que el Perú ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos. Somos el milagro peruanos. Uno decía Perú y la gente del Fondo Monetario Internacional se paraba y aplaudía en el Banco Mundial, ¿no es cierto? Este fantástico fenómeno de crecimiento. Pero ese crecimiento no ha sido disfrutado por todos. Y ahora la discusión se centra en el tema agrario. Es decir, lo que están pidiendo los trabajadores agrarios es que les toque participar de este boom del agro de industria de exportación. Y eso va a significar para los empresarios sacrificar sus utilidades. Bueno, o parte de ellas. Entonces no debería ser tan difícil esa discusión si hay el espíritu de compartir, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es en diferentes partes de nuestra economía una serie de conflictos de esta misma naturaleza. Tiene usted razón, Nicolás, hemos crecido muchísimo, hemos avanzado enormemente, pero fuimos como una especie de gigante con pies de barro. Mientras nos alabábamos las cifras macroeconómicas, no nos preocupamos lo suficiente por salud y estamos sufriendo las consecuencias. No nos preocupamos suficiente por la educación y estamos sufriendo las consecuencias. Lo que hemos tenido, y te digo una cosa que puedo decir, porque hemos estado en otras oportunidades a lo largo de los años, en entrevistas con usted y con muchas otras personas en los medios, hemos advertido esto. Desde 2011, desde 2008 ya planteábamos que el Perú no podía perder esta oportunidad del boom extraordinario que tuvimos en las materias primas entre 2004 y 2012-2013. Realmente fue la mejor época que tuvimos desde la época del guano prácticamente. Sin embargo, se hizo un buen manejo macroeconómico, pero los gobernantes se olvidaron de la gente, se olvidaron precisamente de los trabajadores agrarios, se olvidaron de los informales, se olvidaron del pequeño empresario, se olvidaron del emprendedor y se decía de vez en cuando, se planteaba alguna cosa para beneficiarlos puntualmente, pero no eran tomados en cuenta como sujeto real de desarrollo.
Me preguntó primero qué es lo que puedo hacer en 8 meses. Por lo menos puedo hacer 2 o 3 cosas importantes. En primer lugar, mostrar que es posible gobernar el país honestamente, con compromiso y salir limpio al final. Errores se pueden cometer, todos cometemos errores, es la única manera en que podemos aprender. Si no se comete errores, quiere decir o que no hace nada o que lo sabe todo. Y yo no conozco a ese tipo de personas, o que lo sepan todo y nunca comete errores, y no quiero a alguien que no haga nada. Entonces, aceptemos, estamos haciendo lo posible en una situación como la descrita usted. Pero aterricemos en este punto en concreto. ¿Qué es ese? Porque además expresa un problema significativo, que es la pérdida de confianza, presidente. Cuando yo hablaba en estos días con los dirigentes que han venido a Lima representando a los trabajadores, que además han sido nombrados por la propia gente como sus representantes, para que vengan a Lima a negociar, y de repente revientan las carreteras con bloqueos, y los propios dirigentes en Lima están sorprendidos, y lo que nos dicen es que la gente no confía en nadie. Bueno, eso es la gente le perdió la confianza, o sea, los han mecido, por no usar una palabra más gruesa, durante demasiado tiempo, como para confiar en alguien. Por eso yo creo que hay que empezar desde arriba. Cuando me preguntaron sobre las vacunas, me preguntan sobre la situación económica y todo, hay que decir la verdad. Hay que decir las cosas como son. Hemos estado acostumbrados a que se dice media verdad, se dice un poco, se disimula. Hay un conflicto, bueno, llegamos a un acuerdo entre nosotros, se promete algo que no se va a poder cumplir, y la otra persona que recibe la promesa sabe que no se va a poder cumplir, pero todos quieren quedar bien. Claro, pero ¿cómo va a resolver, o cómo puede el presidente de la República ayudar a resolver esto? Porque la primera cosa... Claro, pero es que yo insisto en un tema. Sí. Estamos discutiendo que los trabajadores ganan 31 y si suman los otros beneficios 39, y que piden 70, les ofrecen 58, pero en ningún momento estamos discutiendo de que esto va a significar algo importante en el Perú, que las empresas agroindustriales de exportación, cuyos propietarios han tenido muchas utilidades, van a tener que cortar parte de esas utilidades para beneficio de sus trabajadores. Sin que eso significa un perjuicio para ellos. ¿Van a ganar menos? Sí. Bueno, sí, pero para bien de todos. Sí, pero vamos por partes y cucharadas. Disculpe, lo que pasa es lo siguiente. Estamos hablando como si los agroexportadores solo fueran 120, 130 empresas enormes, muy grandes, que tienen esas características. Nos olvidamos que hay 3.600 agroexportadores que son empresarios de tamaño medio, que están produciendo mango, que están produciendo palta, que están produciendo café, que están produciendo achota, que están produciendo cacao, que están produciendo quión, etcétera. Pero esos no son los grandes empresarios que ganan un montón de plata. Son aquellos que con su esfuerzo han logrado construir una empresa, han logrado mejorar en parte su producción, y no han sido atendidos lo suficientes con el apoyo que hubiera podido dar el Estado en innovación, en información, en crédito, en asistencia gerencial. Y el problema es que estamos viendo al tema agrario como si fueran esos pocos grandes empresarios que sí tienen que compartir. ¿Y cómo se resuelve eso? Haciendo una diferenciación en la ley. Exacto, pero el problema es que tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Esta ley expira a fin de año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que creo que es la única salida para esto. En primer lugar, tendremos que aprobar una ley lo más pronto posible que básicamente resuelva el problema inmediato. Y el problema inmediato tiene que ver con temas, el jornal tiene que ver temas. Nadie va a poder salir totalmente contento, van a tener que ceder los dos. Vamos a tener que, tanto trabajadores como empresarios, buscar un punto medio. Pero un momentito, el punto medio no es que yo pido 100, me ofrece 0 y es 50. No es eso. El punto medio que hay en una negociación de este tipo es decir, ¿qué cosa es lo que hace que una empresa mediana, sobre todo, sea viable? Que pueda tener utilidades y pueda reinvertir. Los niveles que tendremos que alcanzar en esta primera cosa son niveles que hagan viable la agroexportación. Mencionaba usted los milagros que hemos tenido. Uno ha sido la agroexportación, por cientos de miles de trabajo, de puestos de trabajo creados, muchos de ellos para mujeres que por primera vez están pudiendo llevar, sobre todo aquellas que son cabeza de hogar, dinero a su casa. Lo que estamos haciendo en este tipo de, digamos, de negociación con resentimiento entre unos otros, lo que estamos haciendo es quitándole la oportunidad a cientos de miles de trabajadores. Entonces, por favor, calmemos un poco las cosas. ¿Cuál es la salida? Creemos
que se puede llegar a un arreglo razonable por un tiempo, mientras, y eso es una cosa que podemos ofrecer y sí la podemos hacer en poco tiempo. Sabemos que una ley de promoción agraria, como bien ha dicho usted, no es solamente para estos agroexportadores, es para todo. Los agricultores familiares, por ejemplo, ¿creen usted que van a poder pagar estos familiares? Bueno, nosotros hemos hablado con los representantes de los productores de palta de Ayacucho y nos dicen, acuérdense de nosotros, nosotros nos matan. Pero eso está claro, por eso hay que hacer una diferenciación. Ahora, ¿qué pasa, presidente, si el Congreso se demora demasiado? Bueno, yo creo que... es posible que el Ejecutivo diga, denme facultades y yo legislo sobre esto. Un momentito, empecemos, la responsabilidad es de quien le toca, o sea, al Congreso le toca legislar. Esa es la responsabilidad del Congreso. Por favor, el Congreso está para hacer leyes, no simplemente para pasarle la pelota al Ejecutivo. Nosotros, conscientes de la responsabilidad del Congreso y del Ejecutivo, hemos puesto a 3 ministros a conversar continuamente con la comisión especial que estaba redactando este proyecto de ley y el dictamen. Hemos estado continuamente dando información, dando datos. Seguimos haciéndolo. En este momento están yendo el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Agricultura y el ministro de Trabajo a apoyar y seguir conversando. Esa ha sido la labor del Ejecutivo. Yo espero que el Congreso cumpla con su responsabilidad. Eso es lo primero que tenemos que poner. Veremos qué sucede después. Pero recordemos, esta responsabilidad es solo un primer paso. No va a satisfacer completamente ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a los expertos agrarios, ni a los investigadores, pero si no damos ese primer paso para hacer viable la agricultura de agroexportación, para los grandes, los medianos y los chicos, vamos realmente a quedarnos con cientos y miles de puestos de trabajo que desaparecen de un momento a otro. Entonces, lo que trataremos de hacer, y lo vemos, es apoyar al Congreso en la medida de lo posible, con toda la información, con todo nuestro esfuerzo, para que avance. Y espero que lo haga en los próximos 2 días, ¿no? Ahora, presidente, el tema, el conflicto nos ha enfrentado al tema de la relación con la policía y de la policía con la sociedad. Y nosotros hemos llamado la atención acá en Exitosa, no ahora a raíz de la muerte de Brian Inti y del chico Jorge Muñoz en La Libertad, sino hemos llamado la atención de que esto es una constante. Es decir, no se resuelven los problemas, la gente se harta de esperar, se harta del maltrato, se harta de venir al IME y que no los reciban, se hartan de promesas incumplidas, en muchos casos de actas firmadas que no se cumplen y terminan bloqueando carreteras. ¿Y qué se ha hecho en esas circunstancias en las últimas décadas? Mandar a la policía que le meta bala a la gente. Ese es el resumen de la gestión pública con respecto a conflictos sociales, lamentablemente en demasiados casos. Y han sido, presidente, más de 200 muertos. Bueno, pero nuevamente, es decir, coincidimos con el diagnóstico. Ahora, no nos quedemos en el diagnóstico, a ver qué es lo que se puede hacer. No, las primeras visitas que he hecho a diferentes regiones de nuestro país, me han visto los gobernadores, los alcaldes, los pobladores, sentarme a escucharlo, tomar nota al presidente de la República de los pedidos que tienen, pero no solo escuchar, sino contestarles diciéndoles, miren, esto se puede hacer durante los pocos meses que tenemos, esto va a ser un poco más difícil, y contestarles y responder. Lo primero que hay que hacer es eso, escuchar, contestar, responder y hacer como mencionó usted hace un momento, que la gente se sienta como parte del mismo país. O sea, olvidémonos del ninguneo ni esas cosas, no. Desde muchos años yo vengo, y usted lo sabe porque ha visto todo el trabajo que hemos hecho, escuchando a la gente en todo el país. Como presidente lo sigo haciendo, como gabinete lo seguimos haciendo. Eso es lo primero, que la gente sepa que sus planteamientos. Segundo, no prometer lo que no se puede cumplir, no armar un acta y decir ya y patear la pelota para adelante, ya vendrá otro después. Esa ha sido la costumbre y muchos dirigentes se han acostumbrado a recibir un papelito que dice un acta de promesa sabiendo que no se va a cumplir, pero ellos ya lo llevan a sus bases y dicen, miren, me han prometido esto, y en la siguiente negociación llegan, no cumplieron las promesas, y en ese juego hemos estado durante mucho tiempo, que justamente lleva a la explosión que tenemos ahora, y es hora de cortarlo. Hay que decir la verdad, lo que se puede, pero eso, lo que no presidente, se puede hacer. También implica una actitud distinta. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en el conflicto
que hubo alrededor de Tía María, que ningún presidente, o sea, que todos como candidatos iban a conseguir votos a Cocachacra, pero a la hora que eran electos presidentes no aparecían sino mataban a la policía, ¿no? Entonces el sentimiento y el resentimiento de la gente es como no nos escuchan, no escuchan nuestras razones. Exacto. Y escuchan las razones de la empresa, pero hay momentos en que el presidente de la República y el gobierno tienen que poner en su sitio a las empresas también. Por supuesto. Es decir, por ejemplo, en Las Bambas se han firmado montones de compromisos y todos los conflictos que ocurren a cada rato son por incumplimiento de promesas y de compromisos firmados y de actas. Dios, hay gente que ha cedido el territorio de sus ancestros para que haya minería en el Perú, que es decir, son agricultores promineros. Sí, también, claro, y hay muchos agricultores promineros, como dice, y lo que hay es entender bien el conflicto. Una de las cosas que hemos hecho en los primeros días del gobierno que me toca presidir es reunir a toda la gente de conflictos y plantear precisamente lo que usted dice, un esquema. Veamos, en primer lugar, qué está en la raíz de los conflictos. Segundo, ¿qué conflicto está a punto de explotar y qué podemos hacer para que evite que explote? Tercero, ¿qué tipo de intervenciones necesitamos para bajar esas tensiones? Los conflictos violentos se producen porque durante mucho tiempo se da y luego hay un umbral de violencia en la cual ya no se puede contener más y esto explota. Y lo que hemos estado haciendo es esperar que los conflictos exploten y recién en ese momento intervenir, como dice usted, con la fuerza. Lo que hay que hacer es verlos desde antes y ver cómo podemos evitar. Pero una de las primeras cosas que podemos hacer, y eso le corresponde no solo al gobierno, no solo a la empresa, sino también a los dirigentes. Mire, hace un tiempo tuve un diálogo con unos dirigentes laborales y les dije, mire, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer. No voy a prometer nada que no pueda cumplir. Se quejó uno de los dirigentes que dicen que no nos han escuchado. Le digo, un momentito, los hemos escuchado, tenemos todo eso y le decimos esto. No nos ha escuchado porque no nos prometen eso. Le digo, pero el problema es que también los dirigentes se han acostumbrado a recibir promesas y creer que se van a cumplir de manera automática. Entonces yo creo que se requiere responsabilidad por parte de los dirigentes comuneros, laborales, de las comunidades, de los trabajadores, por parte de las empresas y por parte de las autoridades locales y nacionales. Ahora, eso es lo que tenemos en que este hacer. En este caso de Ica, es decir, ha ocurrido lo que en otras oportunidades. La gente cansada, harta, desconfiada, sale, bloquea carreteras porque piensa que es la única manera que resuelvan sus problemas. Y esto empieza a provocar un perjuicio a terceros. Y es el momento donde la policía está enfrentada a la necesidad de restablecer el orden. Bueno, pero ¿cuál ha sido? Porque además acá hay un asunto bien complejo, o sea, que los policías salgan sin armas, que los policías, ¿no es cierto? Bueno, eso creo que es lo importante ahora. En primer lugar, reconozcamos una cosa. La policía ha jugado un papel extremadamente importante y hasta heroico durante la pandemia. Recordemos la labor, cuántos policías han muerto, recordemos el esfuerzo que han hecho para apoyar y ayudar a la ciudadanía, que ha sido importantísimo y merece todo nuestro reconocimiento. Empecemos por eso. Se produjo a raíz de un evento totalmente desafortunado y mal manejado, sobre el cual hay ya procesos de investigación, informes, y todo esto seguirá su curso, que distanció temporalmente a la policía de la ciudad de Brian Einte y el comportamiento de algunos elementos de las fuerzas policiales en estas manifestaciones. Pero una cosa que puedo decir a todos, y creo que no se la he contado a muchas personas, yo estuve en la primera de esas manifestaciones. Estuve protestando, dicho sea de paso, era uno de los pocos adultos mayores que habían protestando en ese momento. Pero cuando me retiraba y veía a la fila de policías puestos a lo largo de toda la avenida La Colmena, Nicolás de Piérola, a cada uno le decía, gracias a ustedes por ayudarnos a mantener el orden. A todos ellos, los policías me miraban un poco raro, ¿qué es este bicho raro que le agradece a la policía, a este viejito que está... Don Quijote, como le dicen. No, le dice, no, pero es que eso es. Ahora, 3 días más tarde, en esa misma zona que yo caminaba, se produjeron estos incidentes desafortunados en los cuales aparentemente, y eso está en investigación, se dieron órdenes que contravenían la manera que normalmente había trabajado la policía. Mantengamos eso pero de ahí a extrapolar esto al comportamiento de toda la policía hay una distancia demasiado grande. La policía está allí para proteger y trabajar con los ciudadanos, merece nuestro respeto.
¿Recuerdan? A la policía se le respeta. Cuando yo era chico nos decían, pórtate bien si no llamo al policía, ¿no? Esas cosas, tenemos que volver a eso. Ahora, presidente, un hecho que ha deteriorado la relación con la policía, y no solo con los generales, ha sido el procedimiento que utilizó el exministro Rubén Vargas para decir quién era el comandante general de la policía. Claramente él quería al general Cervantes y en el camino se tuvo que llevar 17 generales. Bueno, pero esos son problemas que tienen que ver con la forma en que está organizada las leyes que gobiernan. De esos 18 que salieron, había 14 que o habían participado directamente en estos actos de violencia que usted y muchos otros han denunciado y que terminó con la vida de estos jóvenes, varios de ellos. En segundo lugar, había varios de ellos bajo investigación por fraude y por compras sospechosas durante la pandemia que afectaron a la mayoría de los policías. Segundo grupo. Tercer grupo, había otros que habían sido repuestos por mandato judicial, que fueron separados hace muchos años y fueron repuestos por mandato judicial. Dicho sea de paso, después de que fueron repuestos, en su lugar, el Tribunal Constitucional declaró que el Poder Judicial no podía inmiscuirse y darle órdenes al Ejecutivo que reponga a estos. Sin embargo, ya estaban allí. Por eso, lo que voy a decir es que de esos 18, 14 tenían esas características. ¿Puede usted dirigir la Policía Nacional como ministro, tiene su director general, con una estructura de esa naturaleza? Evidentemente pero presidente, yo creo que ahí tenemos una discrepancia, porque yo soy uno de los convencidos, y prueba de ello es lo que hemos dicho durante años en este espacio, es que la policía tiene un problema de corrupción muy grave, y yo he usado la expresión, incluso hay que pasar el caterpillar, y que dentro de la policía todos saben quiénes son los que están metiendo la mano y hay que sacarlos porque le están haciendo daño a la institución. Pero lo que pasó con esta medida es que salieron algunos que no estaban implicados en corrupción y se quedaron otros que están implicados en investigaciones que no han sido dados de baja, o se sacó a algunos que no tenían nada que ver con los excesos en la actuación de la policía, mientras otros que eran directamente responsables continúan. Entonces, la conclusión, ¿cuál era para mí? Acá no ha habido la intención de limpiar a la policía de la corrupción ni cambiar la manera en que la policía se relaciona con la sociedad, sino la intención de poner a alguien de confianza como comandante general, lo cual es percibido como una perturbación, como una interferencia política. Bueno, es así. Es decir, que tú no puedes poner de jefe de la policía a alguien de confianza del ministro, tienes que poner al que le toca, y si el que le toca, es decir, o los que están ahí no sirven, tienes el 31 de diciembre, y te llevas con caterpillar, como digo yo, a todos los que te tengas que llevar, a los metidos en corrupción, a los que manejan muy mal la relación con la población, o a los que son unos ineficientes, porque también de esos hay. Y nos esperamos 2 meses y medio, 3 meses con estas personas que acaba de describir muy bien, que hay que sacarlos con caterpillar manejando la institución. Mire, hay momentos en los cuales tiene que tomar decisiones que le gustan o no le gustan a mucha gente. Aquí se tomó una decisión clara de buscar una persona que pudiera manejar la situación y que tuviera el respeto de la mayoría de la policía. Se vio todo esto, desgraciadamente, con las normas que existen en las Fuerzas Armadas. Si se escoge a una persona de menor rango en graduación para tener el máximo puesto, salen todos los anteriores. Nos hubiera gustado, lo que sí hemos dicho, y lo estamos tratando de hacer con el ministro José Hélice, es a esas personas que consideramos que pueden colaborar. Hay otros cargos en el Ministerio del Interior y en otras dependencias que nos van a ayudar. Nosotros hemos hablado con ellos, les hemos dado el espacio porque pensamos que tenían absoluto derecho a ser escuchados, y la preocupación en realidad no solo de ellos, sino la preocupación institucional es que si la ley dice que el presidente tiene que escoger entre 3, tiene que escoger entre 3. No es así. Entonces ahí ya, bueno, el debate va a terminar ¿dónde? Otra vez en el Tribunal Constitucional. Ahí no hay debate en eso. La Constitución tiene 2 procedimientos, el regular y el extraordinario. El regular se maneja como usted dice, los 3 primeros de arriba. El extraordinario le da la facultad al presidente de la República, al primer ministro y al ministro del Interior para hacer medidas extraordinarias, y eso fue lo que se hizo. Eso está en la Constitución y no hay vuelta que darle.
Y yo sé que ha habido O sea, no va a haber un retroceso. No va a haber un retroceso. Usted no cree eso. O sea, usted dice, ya ha habido justos que han pagado por pecadores, pero usted no... Más que eso, volvamos a lo que usted ha dicho. Ya se provocó el escalafón de fin de año con los ascensos. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Por primera vez en la historia de la policía, ningún ministro, nadie interfirió en la decisión que tomó la comisión de ascensos. Normalmente, y hemos recibido llamadas de congresistas, de políticos, por favor, ponga fulanito, dale a este, a eso es lo que hemos recibido muchos de nosotros. No se ha hecho caso a eso. La institucionalidad se respeta. ¿Y qué es lo que hemos hecho? No cambiar absolutamente en nada el orden de escalafón que tuvo y que decidió la comisión de ascensos. Eso es respetar, Nicolás. Eso es lo que hace este gobierno. Que quede totalmente claro, no estamos interfiriendo de ninguna manera. Yo, con todo respeto, no estoy de acuerdo, presidente. Creo que ahí hubo un error y creo que no tendría nada de malo que el presidente dice, sí, esto fue un error, lo vamos a corregir y hacer lo que haya que hacer, porque insisto, finalmente la discusión no es si el general Cervantes es el comandante general de la policía, la discusión es cómo hacemos para lograr una reingeniería en la policía, es decir, sacar a los corruptos, sacar a los ineficientes, sacar a aquellos que no saben relacionarse con la sociedad y darle, porque eso es el otro lado, darle a la policía lo que necesita. Mire, Nicolás, yo creo que eso es un tema en el cual podremos discrepar, estoy seguro que en otro momento podremos conversar con calma y poder plantearlo. Antes de que terminemos el limitado tiempo, en este momento hay un Consejo de Ministros y he venido a estar con usted como realmente una deferencia exitosa, que me parece que es una de las emisoras más importantes. Pero no quisiera dejar esta entrevista, esta conversación, ¿no?, sin mencionar que estamos en una época no solamente muy difícil para el país, con todas las crisis que ya conocemos, que en el gobierno de transición lo que estamos haciendo es precisamente lo que usted reclamó. Primero, devolver la confianza a la ciudadanía. Lo que estamos tratando es mostrar que se puede gobernar con honestidad, que vamos a salir limpios, que vamos a salir igual que entramos al gobierno. Segundo lugar, que vamos a escuchar a la gente. Tercer lugar, que vamos a tratar de mostrarle al país que hay un rumbo en el bicentenario de la independencia. Cuarto, que si dejamos de lado los rencores, los resentimientos y buscamos un punto medio, por ejemplo, en el caso de la ley de promoción agraria, considerarla como un primer paso para algo mucho más amplio que está reclamando la ciudadanía hace mucho tiempo. Que en el caso de educación también, en el caso de reactivación económica... Pero, lo que yo le rogaría, presidente, es no dejar de respuesta a algunas preguntas muy puntuales. Adelante. O sea, lo de las vacunas, por ejemplo. Es decir, estamos enfrentando la crisis del coronavirus, está claro, porque no tenemos por qué ser la excepción, hay rebrotes prácticamente en todos los países y nos va a tocar el momento, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Y vamos a enfrentar ese rebrote con una limitación, no tenemos la vacuna. La pregunta es, ¿quién es responsable de lo que no la tengamos? Porque ¿cómo es posible que Chile tenga vacuna, que México tenga vacuna, que Bolivia esté adquiriendo vacuna, que Argentina empiece a vacunar para la Navidad y que nosotros no tengamos vacuna? Porque alguien no hizo su trabajo. ¿Qué es lo que quiere usted que hagamos? ¿Que nos pongamos a buscar responsables o a resolver el problema? Este asunto es muy sencillo. Ya hay muchísima gente que está buscando cuándo se fregó el Perú, cuándo nos tuvimos las vacunas, la pregunta de Zabalita. Si seguimos haciendo eso, vamos a preguntarnos todo el tiempo mirando hacia atrás, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? En vez de dar la vuelta y decir, un momentito, tenemos delante un problema enorme, ¿cómo lo resolvemos? Todo mi tiempo está dedicado, en el caso de las vacunas, a ver cómo pero digamos, claro, pero yo le buscar el culpable en cada... No, pero lo digo en el sentido siguiente, presidente, no en el sentido simplemente de tener la mirada hacia atrás, que no tiene ningún sentido, sino a poner a las personas adecuadas a resolver un problema que es urgente para nosotros. Es decir, de decirle, oiga, si usted no me puede garantizar lo que tienen todos, entonces tengo que poner a alguien que me lo garantice. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y en cuánto tiempo vamos a tener la vacuna de Pfizer para empezar? Se han anunciado varias cosas. En primer lugar, ya hemos firmado 2 acuerdos preliminares. Uno con COVAX y uno con Pfizer. COVAX acaba de anunciar esta madrugada, me ha informado la ministra de Salud,
que puede adelantar algunas de las vacunas. La COVAX Facility es una especie de cooperativa que ha armado la Organización Mundial de la Salud, en que todos los países que tienen un excedente de vacunas contribuyen el excedente de vacunas a esto y a este fondo, y luego los países acceden. El Perú ya pagó una primera cuota y nos acaban de informar que es posible que alguno de los proveedores que están involucrados en COVAX, que son como 8 o 9, en el primer trimestre nos entreguen un lote importante de vacunas. Esto lo tenemos desde ayer en la noche, en la mañana. Segundo, seguimos negociando activamente, pero con 3, 4, 5 instituciones que proveen estas vacunas. Yo quisiera decirles van a venir el 17 de marzo a las 5 de la tarde, pero no soy así, eso no lo vamos a prometer. En el momento que tengamos firmado un acuerdo clave, ya no solamente el acuerdo preliminar, que nos dice qué día, cuántas vacunas y todo eso, ya podremos anunciarlo. Pero eso es la primera parte del problema. El problema no es solamente tener la vacuna, el problema es cómo distribuirla. La logística, eso está claro. Es enorme. Y entonces, mientras vemos eso, ya hay todo un equipo de logística pensando, me he sentado con ellos hasta hacerles preguntas. ¿Qué sucede si tenemos las vacunas en un local de refrigerado y se corta la electricidad? Por 3 horas, 4 horas. Tenemos un generador a la mano disponible para que no se evapore. Las vacunas no duran más de 5 o 6 horas sin estar refrigeradas, sobre todo las vacunas como las de Pfizer, que requieren menos 70 grados. Menos 70 grados. Entonces, estamos haciendo preguntas de esa naturaleza. Todo el mundo cree que ya llegan la vacuna y se va. Segundo, no sabemos de qué tamaño son las cajas en las cuales van a venir las vacunas. ¿Tenemos los transportes adecuados para llevar esas cajas a los lugares remotos? Tercero, ¿qué vamos a hacer con los desechos después de que se vacuna? ¿Van a tener sangre? ¿Tenemos las jeringas? ¿Van a venir las vacunas con jeringas o sin jeringas? Estos detalles logísticos, cuando se habla de la vacuna que no viene irresponsable, no se dan cuenta que son una cantidad de detalles muy complejos. Ahora, presidente, parte del ingrediente, es decir, de nuestra preparación para enfrentar el coronavirus y el agravamiento de la epidemia que podríamos enfrentar, tiene que ver con la condición de los trabajadores de la salud. Es decir, nosotros recibimos cotidianamente quejas desde un sistema increíble de gente que cobra por recibos por honorarios y les deben meses, el sistema perverso del CAS, ¿no? Que no tiene ninguna estabilidad. Hoy día me acaba de llegar una información que están empezando a despedir trabajadores CAS. Entonces, si no se resuelve el problema o el cumplimiento, por ejemplo, con la oferta de bonos COVID, ¿no es cierto? Acabamos de pasar un decreto, es decir, realmente recordemos, la recaudación se ha caído 30%. No hay plata, la recaudación se ha venido abajo, eso está clarísimo. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, endeudamos y nos critican por endeudarnos, pero felizmente tenemos cierta credibilidad en los mercados, pero no se puede hacer todo a la vez. O sea, yo tengo un mes y una semana casi como presidente que yo lo sé, por eso yo tengo claro, presidente, que no le podemos... pero yo creo que hay cosas que usted sí puede hacer. Y las voy a hacer, las que se pueden hacer, pero que resuelva el problema de todos los trabajadores CAS en el sistema de salud. Eso va a tomar mucho más tiempo y no se lo puedo prometer porque no va a ser posible hacerlo en los pocos meses. Pero ellos mismos son conscientes. Yo he sido Carter, soy casi parte honorario del CAS Nunca Más, que es un movimiento que se creó hace tiempo, porque le hemos estado dando espacio, y ellos son conscientes de que esto es un proceso, pero lo que quieren es la decisión, es decir, se terminó el sistema CAS y por supuesto eso va a tomar no semanas, meses, va a tomar años desarticular esto. Y ellos son responsables, no son locos. El sistema CAS tiene una enorme cantidad de desventajas para el trabajador, pero una cosa que a mí me ha sorprendido, yo he encontrado algunos trabajadores CAS que cuando los pregunto si quieren integrarse me dicen, no, yo prefiero la libertad que me da ser un contrato temporal porque me puedo ir a otro sitio, puedo cambiar de trabajo. Eso se aplica a algunas personas, no a todas. Pero volvamos al tema de fondo, el personal de salud. El personal de salud es el que está en la primera línea. Los datos que tenemos es que alrededor del 60% de los trabajadores de salud
no está participando activamente, ya sea porque son personas vulnerables, porque son personas que han tenido alguna enfermedad anteriormente y se están expuestos. Tenemos una cantidad, y estamos trabajando, y eso yo tengo que agradecer el enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores de salud, al igual que la policía, y más aún todavía son los que están en primera línea, y lo que hemos podido recibir es realmente una información de sacrificio, de trabajo que hay que reconocerlo. Ahora, me recuerda mi producción que justamente hace unos días la Federación Médica está pidiendo la renuncia de la doctora Massetti. ¿Eso no está contemplado en los planes del presidente? No está Francisco contemplado Sagasti en los planes. Mire, yo he conversado largo con la señora Massetti, es una persona realmente extraordinaria, con conocimiento, y tiene una experiencia adquirida que permite capitalizar sobre los errores y el proceso de aprendizaje. Cualquier ministro nuevo simple y llanamente tendría que empezar todo esto de cero. Lo que ha faltado anteriormente, y eso se lo puedo decir, es una diferencia que hace el gobierno que tengo el honor de encabezar. En vez de que cada ministro trabaje por su lado, estamos trabajando en conjunto entre varios ministros. Lo que ha faltado es rumbo, dirección, orientación y conversar con los ministros, y en este caso las contribuciones que hace a los grupos de trabajo la ministra Massetti es muy, muy buena. Presidente, y la ONP, el tema de los jubilados, es decir, que ha generado una enorme controversia y una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, que está en este momento en un tema pendiente en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no reconocer el hecho? Es decir, los jubilados ganan 500 soles, presidente, los afortunados, porque hay muchos que ganan menos, han sido olvidados por año y se les ha descontado el 13% de su sueldo. Entonces, en medio de la pandemia, ellos dicen que nos devuelvan por lo menos parte de ese dinero para sobrevivir, que es lo que están pidiendo. Lo que estamos haciendo con los jubilados es precisamente, si usted ha visto lo que salió publicado en El Peruano el día de ayer, hay precisamente un bono que se va a entregar a esas personas que usted está definiendo entre el 10 y el 14 de enero. Eso ya está programado. ¿Y qué va a pasar con la devolución a los aportantes? Bueno, es que es una devolución que ya ha sido discutida, está en este momento en el Tribunal Constitucional. Pero el reglamento va a salir en la fecha, debería salir. Estamos tratando de ver cómo cumplir con esta función. Nosotros somos muy respetuosos, pero aquí yo creo que hay un problema muy claro y una malinterpretación. Yo que quisiera muy brevemente aclarar, ¿no? Se hablaba de la devolución de la plata de la ONP, pero yo creo que todos en el Perú hemos tenido la experiencia de estar en un pandero, ¿no? Todos ¿se acuerda usted como el pandero, que uno pone una cuota y luego al mes o al tiempo el que tiene la suerte saca y se lleva todo y todos seguimos contribuyendo? La ONP es una especie de pandero, en la cual todo el mundo va contribuyendo, y a medida que los jubilados en este caso, van adquiriendo el derecho a la jubilación, se les va entregando, pero todos contribuimos con nuestra cuota. Si usted estuviera en un pandero y decide retirar su cuota que pagó y otro decide retirar la cuota, ¿qué es lo que pasa? Se cae todo. Cae todo. Pero este es un tema. Acá le está su secretaria de prensa, le está mandando mensaje, presidente. Bueno, sí, yo sé que estamos ajustados, pero hay un tema que es trascendental, presidente, que es el de la corrupción. Y nosotros lo hemos seguido acá en dos sentidos, porque lo hemos hablado con los fiscales. Los fiscales están persiguiendo, los fiscales del sistema anticorrupción, del equipo especial Lavajato, están persiguiendo de una manera sistemática y meritoria la corrupción en el Perú. Pero metes preso a un funcionario y su lugar es ocupado por otro que sigue robando. ¿Y por qué? Porque el sistema está construido para eso. O sea, por ejemplo, en la pandemia se han hecho adquisiciones que yo hasta ahora no logro entender. Todo el mundo ha comprado mascarillas. Todo el mundo, es decir, ¿en qué país estamos? O sea, no se puede centralizar las compras que te permiten mejores precios, control de la calidad y control de la corrupción, porque es más fácil controlar 3 o 4 o 10 procesos que 3.000. Eso es parte de la agenda pendiente. Pero mire, ya que desgraciadamente tengo que ir al Consejo de Ministros, lo que yo quisiera decir es que en medio de todas estas circunstancias, lo que hemos visto en el Perú, como el caso de
Gustavo Valladares, este joven alférez que murió dando la vida por el país. Lo que hemos visto en el caso de los trabajadores de salud, lo que hemos visto en el caso de los policías, nos hace ver que hay una reserva, una especie de capacidad de nuestro país de vencer adversidades. Lo que estamos haciendo desde el gobierno es tratando de corresponder a ese fermento renovador que hay, esa aspiración que se tiene que en el Bicentenario podamos ser un país sin corrupción, un país sin discriminación. Lo que aspiramos a hacer en nuestro país, y estamos seguros que lo vamos a lograr en este gobierno de pocos meses, es demostrar que se puede gobernar honestamente, que el Perú puede salir adelante, y como muchas veces se ha dicho, el Perú es más grande que sus problemas. Y yo estoy convencido de que en estas fiestas, que son un momento de reflexión para todos, yo les pido que recuerden un poco cómo han sido las Navidades antes. Navidades de tranquilidad, de paz, de respetar, etcétera. Lo que tenemos ahora es volver a ese espíritu navideño, pero con una diferencia. Lo mejor que podemos regalar a nuestros seres queridos, Nicolás, lo mejor que podemos regalar es salud y vida. Y salud y vida significa ponernos la mascarilla, significa respetar la distancia, significa no tener aglomeraciones, significa lavarnos las manos, significa no desplazarnos innecesariamente. El mejor regalo que nos podemos hacer todos nosotros los peruanos en esta Navidad para salir con un sentido de optimismo y demostrar lo que realmente tenemos a pesar de las adversidades es regalar salud y vida, respetarnos y confiar. Lo que nosotros hacemos como gobierno y lo que haremos es regalarles confianza. Eso es lo que nos interesa. Para terminar, porque no, esto creo que sí es bien importante que usted lo diga, presidente. Usted ha sido inscrito en la lista del Partido Morado y eso plantea un problema. ¿En qué momento usted va a renunciar a la plancha? Hicimos una consulta legal a expertos legales y uno no puede renunciar a lo que no es. Yo en este momento no soy candidato hasta que lo admita el Jurado Especial de Elecciones. En ese momento, al día, a los 2 segundos que salga publicado, ya está preparada mi carta de renuncia, Nicolás. Total y absoluta neutralidad. No vamos a intervenir ni interferir. Tranquilidad, el suelo está parejo y nos aseguraremos que el suelo esté parejo para todos los partidos. Nicolás, muchísimas gracias. No, yo le agradezco mucho, presidente. Yo le reitero que esta no sea la última vez. Tal vez algunas cosas que yo le planteé no le gusten. No, al contrario. Pero yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos equivocarnos, presidente, pero nosotros tratamos de interpretar el sentimiento y los problemas de la gente. No tenemos otra agenda que no sea la de la gente. Nosotros no somos parte del lobby, no defendemos nada que no sea nuestra interpretación de lo que es el sentimiento y la necesidad de las personas. Y nosotros queremos responder a ese sentimiento, a esa interpretación con la verdad, diciendo las cosas como son y reiterando el compromiso de generar confianza. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Confianza y esperanza. El 2021 va a ser muchísimo mejor de todas maneras.